Ok, muy bien. Ya, muy bien, chicas. Buenas noches. Vamos a empezar ya sin más preámbulo la clase de hoy porque nos hemos demorado bastante. Y que tenemos 25 minutos, 26 minutos de retraso. Muy bien, entonces, ¿recuerdan lo que hemos trabajado la clase pasada? Así, lo que ustedes, lo primero que se les venga a la mente. O tal vez no recuerdan nada. No lo sé, de pronto sí es el caso, ¿no? Ujú. Desconéctate del audio de la computadora de Zoom. Sí, sí se escucha. Ahorita hay como que doble entrada. ¿Ya ahora sí? Sí. Ya, es que lo que sucede es que hay que entender que esto es nuevo para todos. Entonces, nos cuesta, ¿no? Al principio todo lo nuevo es costoso, es trabajoso, pero luego ya cuando nos vamos habituando se hace más sencillo, ¿ok? Todo es así en la vida, así que no hay problema, hay que ser bastante tolerantes y entender esta situación, ¿ok? La siguiente clase va a ser mucho mejor y bueno, y así, ¿no? Ok. Entonces, no sé si recuerdan algo de la clase pasada, no lo sé, hemos tocado varios aspectos, varios puntos. Por ejemplo, hemos tocado los conceptos de la psicología clínica, ¿no? Las áreas de la psicología clínica también, habían varias áreas. Entonces, por ejemplo, a ver si es que alguien me dice cuál era una área de la psicología clínica. ¿Hacemos un repaso o ustedes ya repasan en su casa? Como desean. Porque solamente es pasar las diapositivas, vamos a pasar las diapositivas sobre las áreas nada más, ¿está bien? A ver, Dani, a ver ahí si me ayudas a pasar las diapositivas. Ok. Y también recordando que a los colegas que nos están viendo por Zoom, que hagan sus preguntas o sus comentarios, que los vamos a ir leyendo. ¿Ya? Dani los va a ir leyendo y ella me va a ir comentando. Muy bien, entonces pasa las diapositivas, Dani. Eso sigue pasándolo, pásalo. Ya, hay un poco de las áreas nada más, ¿no? Entonces eran varias áreas, eran como 5 áreas en total, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las áreas era la área antes de eso. Bueno, una de ellas era la investigación, pero antes de la investigación había otra, no sé si recuerdan, ¿no? Que era, a ver, yo les digo, les hago como adivinanzas y ustedes me dicen qué área es, ¿ya? A ver, ¿cuál es el área que, por ejemplo, se encarga de evaluar con pruebas psicológicas a los pacientes, a los consultantes, si desean, a los usuarios? ¿Cuál es esa área que se encarga de evaluar la... Sí, claro, tiene que ver con lo asistencial, pero en realidad ya dije la palabra también, ¿no? Claro, la evaluación, ¿no? La evaluación, que consideraría que ahorita vamos a ver la historia de la psicología clínica y se van a dar cuenta que esa área es como que una de las primeras. Es como la primera área de la psicología clínica es la evaluación, porque la psicología clínica empezó con eso, ¿no? Con las pruebas que se empezaron a aplicar. Ya, acá tenemos, por ejemplo, otra área que es la investigación, ¿no? También, el psicólogo clínico también tiene que encargarse de investigar, aunque como lo dije la clase pasada, y lo vuelvo a repetir en esta clase, últimamente los psicólogos clínicos ya no estamos investigando como antes, como cuando nació la psicología clínica y pasaron años y los psicólogos siempre han estado investigando, y menos en Perú. Y lo bueno de esto, ya para decirlo, es que, por ejemplo, el psicólogo Plasencia, dentro de los ejes que él está tomando en cuenta, ¿no? Para su gestión como decano, es justamente el área de investigación. Él está promoviendo la investigación, lo cual es excelente,
porque él está creando como que un área de investigación dentro del colegio de psicólogos y me parece genial eso, porque no lo tenemos, y no estamos acostumbrados como psicólogos a investigar. Si investigamos es para fines solamente de la tesis, del pregrado, de titularnos, ¿no? Luego de la maestría es como que nos obligan, pero no hay ese bichito de querer hacerlo, esa motivación por se, ¿no? O sea, como que, que nazca de uno. Entonces, por eso el área de investigación es importantísimo, ya. Entonces, vamos a pasar ya, había también un área de enseñanza, recuerden, el psicólogo clínico también puede dedicarse a la enseñanza, a la administración, a la consultoría, ¿no es cierto? A la consultoría, administración ya lo tocamos, ¿sí? Siguiente, Dani. Vamos a pasar eso también, ya, que ya lo hemos visto. Y acá nos quedamos. Un ratito, la diapositiva anterior primero. Creo que la diapositiva anterior también faltaba. Que esto es un poco para que ustedes se den cuenta, cómo es el horario de un psicólogo clínico, promedio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es un horario de un psicólogo clínico que se dedica también a actividades académicas. O sea, quiere decir que se dedica también a al tema de la enseñanza, ¿no? De la investigación podría ser. Entonces, es como que su rol, no todo su rol. Desayuno de 7:30 a 7:45, por ejemplo, ¿no? De 8 a 8:30 llega a la oficina, revisa un manuscrito para ser publicado en una revista psicológica clínica. De 8:30 a 8:50 repaso de apuntes para la clase de psicología anormal o psicopatología, si desean llamarlo. De 9 a 9:50 clase de psicología, de psicopatología. De 9:50 a 10:15 discutir la clase y el material de la misma con los alumnos. Ujú. De 10:20 a 10:30 leer la correspondencia. Claro, recordemos que esto también es sacado de un libro que es de antes del 2000, de 1990 y tantos, ¿no? Entonces, es como que ahí tenías que leer la correspondencia por la carta, ¿no? Todavía no había los emails, lo que ahora hay, ¿no? Pero si lo llevamos a la actualidad, sería como que leer los emails, algo así, ¿no? ¿Ya? O leer los WhatsApps, no sé. 10:30 a 11:30, junta con el comité de admisión para estudios de posgrado. De 11:30 a 12, entrevista con un estudiante para discutir el tema de su tesis, por ejemplo, ¿no? De 12 a 1 es el almuerzo. De 1 a 2 la hora de oficina, discutir temas de clases con los alumnos de psicología, de psicopatología, y si nadie se presenta, leer revistas. De 2 a 2:30 reunión con el ayudante de investigación para discutir los planes del experimento para la semana siguiente. De 2:30 a 12:45, como presidente del Comité del Departamento de Estudios de Pregrado, revisar los proyectos de planes de estudio para discutir en la próxima reunión. De 2:45 a 3, entrevista con el director de la Clínica de Salud Mental del municipio para saber qué posibilidades hay de que actúe como consultor en un programa de evaluación. De 3 a 4, escuchar la grabación de la entrevista de un practicante con un nuevo paciente. De 4 a 6, supervisión en un grupo de los practicantes. De 6 a 7, cena. De 7 a 7:30, calificar la prueba aplicada a un paciente unos días antes, ¿no? Bastantes actividades en realidad. De 7:30 a 8:30, entrevista con un paciente. De 8:30 a 8:45, escribir notas de la entrevista. Y de 8:45 a 10, trabajar el borrador de un artículo en el que se informa los resultados del proyecto de investigación que se acaba de terminar. Está todo el día, ¿no? Todo el día, y en realidad no hay tiempo ni para ver televisión, ni para salir a pasear, si se dan cuenta, ¿no? Es bien, bien cargado el horario. Y probablemente ese horario sea de lunes a sábado y hasta domingo. Entonces, y no escapa de la realidad, porque conozco a muchos colegas que tienen este horario, que trabajan así bastante fuerte. Y además llevan todavía una maestría, un doctorado, una especialización, están muy cargados. Entonces, no sé si ustedes quieren dedicarse a ser psicólogos así de esta manera, intensamente, porque acá lo vemos intenso, o algo suave, ¿no? De pronto trabajar en una clínica, en un centro de salud, un hospital, y de ahí a mi casa, de ahí descansar. No lo sé, pero ya depende de cada uno y no estaría mal tampoco, ¿no? Ahora, si yo les enseño esto, tampoco es para decirles que así es como tiene que ser, es el ejemplo, eso es lo que tienen que seguir, ¿no? En realidad, cada uno elige cómo hacer su vida, ¿no? Cómo hacer su profesión también, ¿ok? Siguiente. Vamos a pasar a la otra diapositiva y ahora sí vamos con el tema de la clase de hoy,
¿Qué son los antecedentes de la psicología clínica? ¿Cómo es que la psicología clínica nace, empieza a formarse? ¿No es cierto? Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta clase. Ahora, dice que la psicología clínica es una ciencia relativamente nueva, claro. ¿Por qué? Porque no surge pues en la Edad Media, ¿no? En la Edad Antigua, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, no. Surge más bien recién de la posguerra. Entonces, digamos que ahorita, si decimos qué edad tiene la psicología clínica, sería pues un niño recién, ¿no? Porque no tiene muchos años de funcionar, ¿no? De surgir. Se considera como hija de la posguerra, claro, porque nació después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, ¿no? Y es como que definen como que su nacimiento ha sido después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que obviamente ha tenido sus antecedentes antes de esto, pero como psicología clínica aún, ¿no? Ujú. Claro, por eso dice que a la vez es antigua, porque empieza a gestarse cuando nadie aún hablaba de psicología clínica. O sea, antes de la posguerra ya un poco que hablaban de esto, ¿no? De las evaluaciones, sobre todo, ¿no? De lo que es normal y anormal. Y por eso, pero como tal es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces la psicología clínica nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de esta guerra se presentó, pero de forma embrionaria, ¿no? O sea, todavía no había nacido, era un embrión nada más, algo así, ¿no? Y dentro de las influencias vamos a tocar tres aspectos, ¿no? Primero, la investigación en psicología, porque la investigación en psicología siempre ha estado, desde sus inicios, ¿no? Desde los inicios de la psicología moderna, en realidad. Y ahorita ustedes van a ver y de hecho saben también quién es el fundador de la psicología moderna, o quién es el padre de la psicología moderna. ¿Saben o no? Porque, claro, claro, entonces con él inicia todo esto, del tema de la psicología por sí y el tema de la psicología clínica también, ¿no? Como que eso es un antecedente. Y ya los psicólogos investigaban, pues, ¿no? Investigaban bastante. Solamente que investigaban procesos básicos, ¿no? Por ejemplo, la atención, las sensaciones, algo así, ¿no? El pensamiento. Ahora las investigaciones son múltiples, no son de diversas cosas, de diversa casuística. Antes no era así. Pues también vamos a ver el tema de las creencias de los desórdenes mentales, ¿no? Y acá hay justamente una pregunta de las que yo les hice en el pretest, está relacionado con eso, ¿no? Con la creencia de los desórdenes mentales. ¿Qué pensaba antes la sociedad de una persona, por ejemplo, que tenía esquizofrenia? Que obviamente no se consideraba como esquizofrenia. O sea, antes no decías, ah, esa persona tiene un trastorno de esquizofrenia, o una depresión, o una ansiedad, ¿no? O un trastorno límite de la personalidad. O sea, nadie decía eso. ¿Qué cosa decían? A ver. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, si tú tenías un tema de salud mental, hola, hola, ¿cómo estás? Si tú tenías un tema de salud mental anteriormente, antiguamente, en la Edad Media, no eras considerado como un paciente con un trastorno de salud mental, sino eras considerado como un loco, endemoniado, etcétera, que ya lo vamos a ver también, ¿no? Ujú. Y también hay que ver el tema de las diferencias individuales, porque anteriormente, y antes que naciera la psicología clínica, los temas sociales o los temas personales no eran vistos como temas personales, ¿no? Todas las personas eran estudiadas en conjunto, algo así, ¿no? No es que yo soy diferente a Daniela, ¿no? O acá mi amigo, no, sino que todos éramos puestos en el mismo saco, algo así, ¿no? Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, primero, vamos a ver la investigación en psicología, ¿no? Y esto de acá es un poco ver también la manera como se han utilizado los métodos científicos en psicología, ¿no? El cómo lo hacen. El cómo lo hacen, porque las dos que les he mencionado, ¿no? Es el qué, el qué hacen. Pero la investigación en psicología es el cómo lo hacen. Entonces, el aspecto más importante que debemos de considerar es Wilhelm Wundt, que Daniela muy bien lo ha dicho, que es el padre de la psicología moderna y que sería como un antecesor de la psicología clínica también, pero no el padre de la psicología clínica, ojo, no, sino como que un prefundador, vamos a decirlo. Él en el siglo XIX estamos hablando de 1800, ¿no? Ya. Se intentó establecer la psicología como una ciencia. O sea, aún no hablamos de psicología clínica, ojo.
Estamos hablando solamente de psicología en general y qué lo establece como ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología empieza a usar métodos científicos, ¿no? Procedimientos de investigación que, por ejemplo, las otras ciencias naturales como la biología, la física, la química, si queremos decirlo, ¿no? Eh, la historia original de la psicología, que comienza oficialmente con el Laboratorio de Psicología de Gunn, que hemos dicho hace un momento, en la Universidad de Leipzig en 1879, y esto se identifica con la historia de la psicología experimental, pero la psicología experimental no es lo mismo que psicología clínica, porque la psicología experimental, ¿qué aspectos toma, por ejemplo? Y utiliza métodos cuantitativos, de hecho, y experimentales, ¿no? Y como les dije hace un momento, estudia, por ejemplo, los procesos básicos, ¿no? Como por ejemplo la atención, la sensación, ¿no? Ese tipo de cosas con la psicología experimental, ¿no? ¿Ya? Entonces no es lo mismo que psicología clínica aún. Gunn entonces oficializa la psicología como tal y más exactamente o más específicamente la psicología experimental. Desde el principio, los psicólogos clínicos han usado los métodos de laboratorio, claro, porque como les dije, la psicología clínica empezó a gestarse como tal con Gunn, pero todavía no como psicología clínica, ¿no? Entonces se empieza como que a usar esos métodos que usaba Gunn en su laboratorio, ¿ya? Para hacer la evaluación de lo que están haciendo. Entonces, por eso podríamos decir, ¿no? En términos generales, que la psicología experimental es como que predecedora, como que ha permitido el camino a la psicología clínica. O sea, sin psicología experimental no podríamos hablar de psicología clínica. Ha tenido que pasar por psicología experimental primero con Gunn para que se empiece a gestar una psicología clínica. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Chicas, todo claro, entonces, ya, muy bien. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Y ahora también hay que ver el qué hacen, ¿no? Como les dije, el interés por las diferencias individuales, que es muy importante considerarlo, también como una base, porque esto también ha permitido la formación de la psicología clínica, o sea, sin diferencias individuales, olvídense, no seríamos psicólogos tampoco, ¿no? Porque hay otra ciencia que estudia el conjunto de personas. ¿Cómo se llama? A ver. Una ciencia social que estudia el conjunto de personas, ¿no? Como por qué las personas se movilizan, ¿cómo? Exacto, la sociología, ¿no? Entonces, ya, ese es otro tema. Pero cuando hablamos de diferencias individuales, estamos hablando netamente de psicología, ¿no? Y de psicología clínica específicamente, ¿no? Porque somos diferentes, pues, ¿no? Entonces, acá vamos a destacar el papel de las diferencias individuales y la medición de estas, ¿no? ¿Cómo surgen las diferencias individuales? ¿Cómo es que se van dando, ¿no? Entonces, acá nos vamos a recordar un poco del estudio de la frenología, que de hecho ustedes han leído, han visto en sus clases de psicología general incluso, ¿no? ¿Qué cosa era la frenología? ¿Y cómo nació, no? Nació con Franz Gall, por ejemplo, porque él lo que empezó a ver es que las personas tenían diferentes conductas o respuestas a raíz de las protuberancias que tenían en su cabeza, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si veíamos a una persona con una cabeza más grande, entonces él ya hipotetizaba, ¿no? Y decía, no, esta persona podrá tener esto más desarrollado que otra porque tiene la cabeza más grande, ¿no? Y aquel que tiene una protuberancia acá un poco más elevada también tiene ciertas características. Entonces, él empezó a mencionar eso, ¿no? Porque de alguna manera habrá coincidido pues con algunas personas, ¿no? Pero este estudio de la frenología que ahorita lo vemos como que una locura, ¿no? En realidad, porque decimos que qué pasó, ¿no? Con Franz Gall, que se le ocurrió esto, aunque no lo crean, abrió caminos al conocimiento de las diferencias individuales, porque él empezó a diferenciar cabezas, ¿no? Y según la protuberancia cerebral decía, no, esta persona es diferente a esta y todo eso, ¿no? Hablaba así, ¿no? Ujú. Toda la forma de la cabeza determina las características mentales. Claro, en ese momento era visto como que, wow, no, sí, tiene razón, imagínense, ¿no? Pero ahora pues sabemos que no es así, ¿ya? Obviamente. Pero aunque no lo crean, hay personas que, por ejemplo, dicen, ¿no? Ah, esta persona tiene tal firma, si tiene tal firma, podrá tener tal personalidad. O si tiene tal letra, entonces esta personalidad. Pero hablar así es como hablar como Gall, en realidad, como Franz Gall, si se dan cuenta. Porque no puede determinar, ¿no? Una firma o incluso dibujos. No sé ustedes
qué tanta relevancia le dan, por ejemplo, a estos test proyectivos. O sea, sí, de pronto sí han sido importantes en su época, ¿no? Pero yo no sé si ahora ya tengan esa relevancia, porque ya no es tan objetivo, no es tan científico. ¿O ustedes qué piensan? A ver, de las pruebas proyectivas, del hombre bajo la lluvia, de la persona, de la figura humana, ¿no? No sé, ustedes podrían decir, ah, no, como esa persona ha dibujado así, a una persona con las manos detrás de la espalda, es porque oculta algo. Porque, ajá, ajá, Que se encuentre la persona, cómo se claro. sienta Ujú, y otras cosas. Y aparte que las pruebas predictivas ahorita están bien tocadas, ¿no? ujú. Incluso cualquier persona puede leerse el manual y saber qué no hacer, qué poner, y la, y la modifican, pues. Claro, exacto, eso también, ¿no? Porque como ahora el Internet es tan accesible a todos y las pruebas están en Internet y tú las bajas y las lees y ya está, ¿no? Entonces con eso aprobaste ya para pasar tu examen de admisión hasta a un trabajo incluso, ¿no? Entonces, claro. Ya, entonces acá vemos que eso es un poco parecido a lo que Franz Gall decía, no tanto de las pruebas, ojo, no tanto de las pruebas predictivas, sino más, por ejemplo, decir de la firma, ¿no? De la forma de escribir, ¿no? Hasta de la forma de caminar, podría ser, ¿no? Si camina así es porque es así, ¿no? O porque le gusta tal música, ya esta persona tiene tal personalidad, ¿no? No, algo así, ya. Entonces, es un poco loco mencionar este tipo de conclusiones, ¿no? Con respecto a algunos gustos, algunas preferencias o algunas formas de las personas también, ¿no? Bueno, Galton representa o analiza las teorías de Darwin aplicándolas a la herencia de las diferencias personales, ¿no? Entonces, acá Galton ya empieza a hacer eh, el uso de test para ver las diferencias de las personas. Y claro, se basa de la teoría de Darwin, ¿no? Porque Darwin decía que las personas todas somos diferentes. ¿Y qué hablaba Darwin? Hablaba una frase muy importante, a ver si recuerdan cuál. Ujú. ¿Cómo? La supervivencia del más apto, él hablaba, ¿no? Entonces el más apto es el más óptimo, algo así, ¿no? Claro, un poco mencionando lo que Darwin decía, porque Galton fue el discípulo de Darwin, o sea, Darwin fue el profesor de Galton, ¿no? Y esto le sirvió para que él haga la herencia de las diferencias personales también, ¿no? Luego vino Cattell y aplica métodos psicológicos al estudio de las diferencias individuales, y él es como que más experimentado y todo eso. Y recordemos que Cattell incluso tiene sus pruebas, ¿no? Y el 16PF es una prueba de Cattell, por ejemplo, ¿no? Que ustedes la han aplicado, de hecho. Ya. Ahora, Emil Kraepelin es un psiquiatra, ¿ya? Es psiquiatra en ese caso, y es el creador del primer sistema de clasificación de los desórdenes del comportamiento que lo conocemos como DSM, ¿no? El DSM, y de ahí empezó a surgir sus nuevas clasificaciones, no, sus nuevos, ¿cómo lo digo? Empezó a surgir el DSM, dos ediciones, ¿no? Dos, tres, cuatro, y ahorita ya tenemos el cinco, claro. Y él también elaboró pruebas destinadas a medir funciones mentales más complejas, de hecho, pero recordemos que Emil Kraepelin fue psiquiatra, ¿no? Y que por lo tanto podríamos decir que el DSM-5, si le quieren llamar así, porque ahorita ya estamos con esta edición, ¿no? Del DSM-5, ha sido creada por un psiquiatra, ¿ok? No por psicólogo, sino por un psiquiatra. Entonces ahí un poco que también viene el tema del diagnóstico, ¿no? Y que justamente aprobado la ley. Ayer han aprobado la ley de que ahora el psicólogo ya puede diagnosticar. Pero ¿en base a qué? En base a los manuales, ¿no? En este caso al CIE 11 y al DSM-5, ¿no? Pero en este caso el psicólogo tendría que más centrarse en el CIE 11 porque el CIE 11 está más creado por psicólogos, ¿no? El DSM, recordemos que el creador principal fue un psiquiatra. Ujú. En 1895, Alfred Binet comenzó a desarrollar sistemas para medir las operaciones mentales complejas de los niños normales y de los niños retrasados. Y también Alfred Binet tiene una prueba, ¿no? Que se llama el Stanford Binet. Y Alfred Binet, perdón, me parece muy interesante porque él era abogado. Imagínense, era abogado y médico, ¿no? Y luego le llamó tanto la atención el tema de los niños, ¿no?
de ver por qué algunos niños eran diferentes que otros, por qué se comportaban distinto, por qué, digamos, respondían diferente. Entonces empezó a estudiar esto, ¿no? Las diferencias en el nivel cognitivo de los niños. Entonces Alfred Binet, de lo que era abogado, pasó a ser más psicólogo, ¿no? En todo caso, ¿no? Porque empezó a ver esto, pues, ¿no? Y hasta crear una prueba, que es el Stanford Binet. No sé si ustedes la conocen, el Stanford Binet. ¿No lo conocen? Ya, pero como psicólogas clínicas que van a ser o que quieren ser en todo caso, sí tendrían que conocer la prueba de todas maneras y aplicarla por lo menos unas 5 veces, considero, ¿no? Un poco para familiarizarse también con esto. Ok, entonces ya en el tema de más adelante, cuando vamos a ver casos, ahí posiblemente, si es que ustedes eligen a un niño, porque ustedes van a elegir un caso, eso también me había olvidado de decirles la clase pasada, que para esta especialidad, para probar esta especialidad, en realidad para probar, ojo, ustedes tienen que exponer un caso clínico. Ya el caso que ustedes quieran, puede ser un niño, un adolescente, un adulto mayor, una pareja, si desean, ¿no? Una familia. Tienen que exponer el caso. Y para lo cual sería bueno que de pronto apliquen algunas pruebas, ¿no? No estoy diciendo todas las pruebas, pero al menos una, dos pruebas. Yo les voy a traer la siguiente clase, un modelo de caso, ¿no? De cómo se presenta un caso más o menos, ¿no? De las partes, para que ustedes lo tengan más claro y vayan viendo desde ahora. Ya, para que no busquen a último minuto con una semana, con un día de anticipación, recién voy a empezar a hacer el trabajo para presentarlo, ¿no? Ya, entonces no vamos a caer en eso. Entonces podrían usar si es que desean una prueba de Alfred Binet, ¿no? El Stanford Binet, si desean. En 1896, la psicología no solamente se preocupa por medir las diferencias individuales del funcionamiento de la mente, ¿no? Además, se generan dos perspectivas. Por parte, el sistema Cattell-Galton, ¿no? De pruebas sensoriomotoras, con el que se determinan las estructuras mentales relativamente estables, porque ellos estudian básicamente lo que son las funciones cognitivas, no tanto la personalidad. Y bueno, Cattell sigue después, ¿no? Y por otro lado, los instrumentos diseñados por Binet y otros que analizaban las funciones mentales más complejas. O sea, Cattell y Galton como que crean algo un poco más simple, más sencillo, ¿no? Para estudiar el funcionamiento cognitivo en forma general, global. Pero ya Binet, ¿no? Alfred Binet con su prueba del Stanford Binet analizan funciones mentales más complejas, por ejemplo, la atención, la concentración. Entonces, las funciones aritméticas, por ejemplo, que en el Stanford Binet se trabaja mucho, el lenguaje, la comprensión, todo eso, ¿no? La memoria también, él ve todo, ¿ya? Entonces, esto hay que entender también. Pero yo creo que para que ustedes lo entiendan mejor, tienen que aplicar en algún momento una prueba de Stanford Binet, porque si no, no van a saber de qué estamos hablando. ¿Ok? Ya. Siguiente. Ujú. Por ejemplo, acá tenemos esta es una figura, ¿no? De las diferencias individuales a partir de lo que Francis demostró, ¿no? Con las diferencias del cerebro, ¿no? De las protuberancias, de lo que Franz. Por ejemplo, ahí tenemos números y cada número tiene un significado, ¿no? Deseo de vivir, por ejemplo, alimentación. En el A1 está destructividad, que no sé, bueno, destructividad, el uno, ¿no? El 2 amatividad, ¿no? Y también son unos términos un poco extraños, ¿no? ¿Ustedes han escuchado alguna vez amatividad? Amatividad. No, 3, filoprogenia. 4, adhesividad. 5, inhabilidad. 6, combatividad y así, ¿no? Entonces tenía como que de acuerdo a cómo tenías tu cráneo, tenías más desarrollada una función, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo más acá, más pronunciado esto, por ejemplo, esta parte, ¿no? Esta parte sería la número 2, me parece, ¿no? Ahí lo estamos viendo en la parte de su posterior, ¿no? Y la parte 2 que es amatividad, ¿no? O sea, como que tengo un nivel más desarrollado de amar, algo así, ¿no? Algo así, podría ser, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Él hizo todo esto, ¿no? Y se pasó por Europa midiendo cráneos, midiendo los cerebros, ¿no? Ah, no, tú vamos a ver qué cosa es lo que más predomina en ti, ¿no? Ah, mira, tienes más desarrollado el 3, entonces significa que, ¿no? Algo así. Entonces, se pasó midiendo cráneos, imagínense. ¿Ya?
Ahora nos parece como que no un poco sacado de luces, pero en ese entonces la gente le creía, ¿ok? La gente le creía. Ya, siguiente, Dani. Y ahora acá hay un tema muy interesante, la creencia acerca de los desórdenes conductuales, ¿no? Porque recordemos que no siempre fue creer que los desórdenes conductuales eran por un tema psicológico, ¿no? De inadecuada adaptación con el ambiente, de algún tema familiar que te generó eso. No, 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 nada que ver, ¿no? Se pensaba como que no, si tú eres así es porque el demonio se te ha metido y hay que hacerte un exorcismo o algo así, ¿no? Ya. Entonces, desde los inicios de la historia, el ser humano ha tenido que enfrentarse con el problema que representa la conducta que se considera inapropiada, ¿no? Poco usual, una conducta extraña, inesperada, perturbada o aparentemente irracional, que ahora lo entendemos a la perfección, pero anteriormente no, y mucho menos en la Edad Media, ¿no? La Edad Media era como que satanizado. Y después de la Edad Media también, porque recordemos que después de la Edad Media empezaron los hospitales psiquiátricos, pero estos hospitales psiquiátricos no tenían la función de estabilizar al paciente, ¿no? Sino más bien de mantenerlo ahí nada más, ¿no? Como un preso. Tú estás mal, mejor estate ahí hasta que te mueras, ¿no? Te damos un electrochoc, algo así, ¿no? Pues sí. Y no les daban una buena atención, pues no, o sea, la atención era pésima. Los dejaban morir de hambre, no los bañaban, sucios, ¿no? Entonces, imagínense cómo eran los psiquiátricos anteriormente, ¿no? Pues ahora ya ha cambiado completamente, ¿no? Entonces decían, ¿no? Que las perturbaciones mentales se deben a causas sobrenaturales. Algo tú tienes, algo te ha entrado, ¿no? Em, y, y claro, la religión en realidad no ayudaba, pues. La religión no ayudaba. Porque la religión lo que decía era, pues no, que tú tienes un demonio, algo has hecho mal y hay que curarte, ¿no? Hay que hacerte un exorcismo o hay que quemarte también, porque recordemos que en la Edad Media, ¿qué pasaba con las personas que tenían problemas mentales? Se las guillotinaba, ¿cómo? Y exacto, entonces hasta te creían bruja, ¿no? O algo, se te ha metido el demonio, ¿no? Entonces te vamos a quemar o te vamos a guillotinar, todo eso, ¿no? La enfermedad sagrada era la epilepsia, ¿no? Ustedes saben lo que ahora es la epilepsia, pero en ese entonces pues no tenían idea de lo que era la epilepsia, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo es una crisis epiléptica, ¿no? Epiléptica. ¿Qué hace un paciente cuando tiene una crisis epiléptica? O- Convulsiona, ¿no? Y a veces esto, claro, segrega saliva, y a veces es todo el cuerpo, una epilepsia completa, a veces es una epilepsia parcial, pero pues en ese entonces no lo veían así, ¿no? Si temblaba el cuerpo así, salía espuma de la boca, pues creían que estabas poseído, pues, ¿no? Ujú. Entonces, pero como les digo, ¿no? Más tarde estos métodos empezaron a cuestionarse por los médicos porque decían, no, como, no puede ser que se le haya metido el demonio, o sea, hay que pensar más científicamente, ¿no? Esto se trata de un tema médico, hay que internarlo mejor en un hospital psiquiátrico, pero como les digo, los hospitales psiquiátricos antiguamente no tenían la visión que ahora tienen, que es rehabilitar al consultante en todo caso, ¿no? O al paciente, si quieren, ¿no? Lo que hacían era mantenerlo ahí, nada más alejado de toda la sociedad, que no vea a nadie, no excluido. Entonces, no era un tratamiento adecuado, pues no, el paciente no se sanaba, ahí no se sanaba, no, al contrario, empeoraban, ¿ya? Y luego Sigmund Freud, en 1986, por ejemplo, ya con él se cambia esta visión que tenían los psiquiatras en ese entonces, ¿no? Incluso algunos psicólogos también, ¿no? Porque él ya dijo, no, los desórdenes de la conducta, que él le llamó histeria en ese entonces, y que ahora ya no se usa ese término, a menos que sea psicoanalista, ¿ya? No son el resultado de una condición orgánica determinada, no sé. No tiene que ver con que se te ha metido este demonio, que tienes ahí una lesión, nada de eso, ¿no? Sino de la lucha dinámica de la mente humana, él dijo, ¿no? De los deseos instintivos y la adaptación del ambiente, o sea, que es eso, ¿no? Como que mis deseos no compatibilizan con mi adaptación, algo así. Entonces ahí se empezó a cambiar toda esa dinámica de los desórdenes mentales, ¿no? Y creo que acá tengo un video, Daniela, no sé si lo he puesto en la siguiente.
porque justamente es un video sobre este tema, ¿no? De la enfermedad mental, de cómo era vista. Ajá, sí. A ver si lo ponemos, porque uno de esos videos como que explica un poco de eso, ¿no? A ver. Y creo que son dos videos, porque son diferentes enlaces. Claro, sí, sí, sí. Un poco para ir viendo este tema, ¿no? De los desórdenes mentales, cómo eran vistos antiguamente. Bueno, en realidad ni tan antiguamente, ¿no? Hasta 1700 tantos, ¿no? Incluso hasta 1800. Incluso, no sé si ustedes han visto la película La Bruja de Salem, creo, pero esa es una historia real, o sea, sí existió el pueblo de Salem y claro, sí existió una persona, ¿no? Que creyeron que sí estaba endemoniada. Y creo que el último exorcismo que se hizo fue hasta 1900 tantos, o sea, imagínense, ¿no? 1900. Estamos hablando de 1900, no estamos hablando de 1400, 1500, no, sino de 1900, ¿no? Que se creía en el exorcismo. Y no sé si, pero hay personas, actualmente hay personas que aún que creen en ese tema, ¿no? En el tema de que algo tienes. A ver, vamos a escuchar esto y luego opinamos, ajá. Ujú. Bueno, vamos a opinar un poquito de este video, a ver qué les nace cuando ven el video, qué les nace opinar, no lo sé qué. Antes de que pongas el otro video, también. Ujú. Vamos un poco a opinar, ¿no? Sobre esto, sobre este tema tan importante. Y miren, en realidad en la actualidad todavía hay gente, ¿no? Yo recuerdo que tenía una paciente con trastorno límite de la personalidad y con epilepsia, ¿no? En el centro de salud.
Entonces, recuerdo que ella decía, no, que mi papá me hace tomar sangre, no recuerdo sangre de qué, sí, sangre de murciélago, ajá. Me hace tomar sangre de murciélago porque me han dicho de que, le han dicho a él de que esto me va a curar. Es bueno para la epilepsia. Claro, claro, pero por eso, o sea, este tema de beber sangre, ¿no? O que de quitarte sangre, algo así, que parece loco en ese entonces, en realidad no escapa mucho de lo actual, ¿no? Porque en lo actual todavía seguimos pensando, o hay mucha gente que tiene esas ideas, ¿no? De que la epilepsia se puede curar tomando sangre de murciélago, ¿no? Y cosas así. Entonces no estamos tan lejos, ojo, ¿ah? No estamos tan lejos. Ya, a ver, qué ustedes podrían opinar sobre el video? No sé si ustedes han tenido un caso parecido de pronto, a ver, coméntenlo, ¿no? O casos de brujería, porque esos casos de brujería son bastante comunes en realidad. Nosotros pensaríamos, no, que quién va a estar creyendo actualmente en eso, ¿no? Diríamos así, pero al contrario, en realidad la gente aún cree, ¿no? En el tema de que si me está yendo mal, o si es que tengo un tema de, me duele la cabeza mucho, algo me han hecho. Seguramente esta señora me ha hecho brujería. O como un paciente, ¿no? Que constantemente dice, ¿no? Mi tía me ha hecho brujería. Mi tía, yo sé que ella me ha hecho brujería, pero tú sabes, tú has visto. No, pero yo estoy seguro que ella ha sido porque ella es así y tiene esa idea con la brujería. Y esto lo digo de hace una semana nada más, o sea, ni siquiera del año pasado, sino de hace una semana. Tiene esa idea. Entonces hay mucha gente que piensa eso, ¿no? O el tema también de los amarres, ¿no? Entonces no está tan como que tan cruzado de la realidad con eso que estamos viendo, porque un amarre sería que pues por medios así extraños, ¿no? Sobrenaturales, la persona se va a enamorar de mí, ¿no? Entonces, no sé qué cosa hacen. Ahí sería interesante, pero hacer una investigación sobre eso, chicas, ¿no? Por ejemplo, sobre los conceptos que tienen las personas sobre ese tema y un estudio de caso, ¿no? O de dos casos de personas, ¿no? Que creen en eso. O tenía una paciente que en una ocasión dijo, mi hija estaba sana hasta que un día encontré, flores en el tacho de basura de mi casa y ahí le han hecho brujería. Esas flores las han botado a propósito porque desde ahí ella se enfermó, ¿no? Entonces también ese es un pensamiento mágico, pues. Ujú. Y eso también, ¿no? Claro, claro. Y dicen, no, no puedo pasar debajo de la escalera porque voy a tener 7 años de mala suerte, ¿no? O si rompo el espejo, 7 años de mala suerte también, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sí, hay personas que creen en eso y el tema es que eso no sería tan funcional en algún momento, porque si, ¿qué tal pasa en algún momento que tu espejo se rompe y vas a estar psicoseado todo el tiempo de que por eso te va a ir mal 7 años? Eso no es tan bueno, ¿no? Entonces, y chicas, ya se viene este año nuevo también, ¿no? Recordemos que en año nuevo las famosas cábalas que existen, ¿no? Que te pones una ropa, que ves para algo, para el amor, las maletas, y hay cosas que son buenas, o sea, nadie dice que las cábalas sean, ¿no? Que algo que no debo hacer, hay cábalas que son muy buenas porque generas energía de que te va a ir bien y porque das la vuelta a la maleta voy a viajar y viajas, ¿no? Y viajas porque, ¿no? Claro, claro, exacto. Estás mentalizada que tiene que ser así, claro. Y es bueno en realidad, ¿no? Ok, vamos a hacer un break ahora sí, ya, de 15 minutos, ¿no? De 15 minutos, ajá, sí. Y luego pasamos a las siguientes, terminamos, va a haber el post-test y la lectura también, ¿ya? El desarrollo de la lectura. Que no sé si lo tienen impreso o lo van a leer en su celular, porque ahora ustedes son una generación de que todo es el celular, ¿no? Ya no es como antes que nuestra separata. Bueno, pero no sé, ¿no? A mí particularmente me gusta más la separata, ¿no? Porque puedo resaltar, porque puedo escribir. En el celular como que un poco difícil, ¿no? Creo que sí hay para escribir, pero no con un teclado especial, no sé, yo no comparto eso, pero si ustedes lo quieren hacer así, si les hace más fácil, pues excelente, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces vamos a... Están un poco cansadas, yo lo sé, por ejemplo acá, ahora Jessie y... ¿Cuál es tu nombre?
se van a presentar después del break porque no las conozco, ¿no? Y la idea es que todos nos conozcamos. Okay. Ustedes son mis colegas, además. Hola, por favor, me puedo retirar. Voy a estar en las clases. Sí, Por favor, es que estoy con dolor de ya, cabeza. ya, está bien, está bien. Sí, sí, chicos, vamos a entrar a receso unos 15 minutos y luego continuamos la clase, ¿ok? Gracias. Vamos a ver si es que hay algunos mensajes en el Meet, no hemos visto y tal vez hayan preguntas, no sé, o comentarios. Y vamos a verlo. No, al parecer no me había. Ya, entonces vamos a continuar la clase ahora sí. ¿Cuál era tu pregunta, Daniela? Ah, ya, en el estudio de caso, Mm. ¿en qué va a consistir? Ah, ya, escoges un caso psicológico de un lugar donde estés trabajando o si deseas de otro lugar, ¿no? Alguien que quiera colaborarte, ¿no? Ya, lo que llamamos un conejo de indias, alguien que te quiera colaborar, ¿no? Pero yo prefiero que sea un paciente, alguien que tú ves frecuentemente, ¿no? Entonces, según eso, tú le haces sesiones, puede ser de evaluación psicológica. Generalmente va a ser de evaluación porque ustedes todavía no hacen psicoterapia, ¿ya? O podrían hacer como una psicoeducación, como una consejería, pues será pues de 3, 4 sesiones nada más, ¿no? Y establecen, pues si es que hay un diagnóstico también, pues, ¿no? Un diagnóstico
en salud mental, ¿no? Por ejemplo, una depresión leve, una depresión moderada, lo derivan, pues, ¿no? Ya, pero el estudio de caso tiene una estructura, es un informe psicológico en realidad, y ese informe psicológico tiene una estructura, ¿no? Que yo les voy a presentar la semana que viene, pero de hecho ustedes también deben de tener estructuras de informes psicológicos o de casos, ¿no? Y en todo caso, valga la redundancia, yo les traigo, les presento más o menos un modelo y ustedes si desean lo siguen, ¿no? O si desean su propio modelo de caso, ¿está bien? ¿Ya? Ok, entonces está bien. Entonces no lo dejen para última hora nada más. Bueno, elíjanlo en enero, febrero, marzo máximo, ¿no? Y para que tengan las 4 o 5 sesiones y lo hagan bonito, lo elaboren bien, ¿ok? Bien estructurado. Y que no se vea que es que es un trabajo de última hora, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando uno es un trabajo de última hora. Ya, ok. Continuamos entonces. Y ahora vamos con el desarrollo de la psicología clínica, ya que tocamos 3 aspectos anteriores, el cómo y el qué. ¿No? Ya empezamos con el desarrollo de la psicología clínica, con su nacimiento, que podría decirse que el nacimiento fue desde 1896, entre 1896 a 1917, ¿ya? O su gestación en todo caso, porque nacimiento como tal, recuerden que es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces la psicología clínica ya nace después de la Segunda Guerra Mundial. Antes es como que una etapa pregestacional o gestacional, si quieren, ¿no? Todavía no ha nacido. Ya, entonces acá vamos a, y recuérdenlo muy bien, véanlo muy bien, ¿no? Memorícenlo, que el padre de la psicología clínica el considerado como el primer psicólogo clínico es Leiner Whitmer, ¿no? Incluso esta pregunta ha venido en el pretest y en el posttest también va a venir, ¿no? Entonces acá unos momentos lo vamos a realizar. Y anótenlo, tómenle foto, no sé, esta diapositiva es muy importante recordarnos que el primer psicólogo clínico es Leiner Whitmer, que nació en 1896, o en 1896 en todo caso, ¿no? Y él empieza a estudiar, empieza a hacer psicología clínica con niños en realidad, ¿no? Porque una maestra le dice, mira, tú que eres psicólogo, ¿no? Hay un niño que en mi salón tiene problemas de aprendizaje, no puede leer bien y todo eso, quisiera que lo veas, no sé, pues que le hagas un tratamiento. Y ella le dice, no le propone. Y él acepta porque, bueno, es psicólogo y además le gustaba trabajar con niños. Entonces dice, sí, claro, ya yo lo puedo ir viendo, ¿no? Entonces, en ese momento es que surge el primer psicólogo clínico, se dice, ¿no? Con la evaluación que le hace al niño, con todo el tratamiento que llevan. Entonces podría decir entonces que la psicología clínica nace con la evaluación de niños, ¿sabes? Porque ahora pues no lo vemos así, ¿no? Pero en realidad sí nace con la evaluación de niños y con niños en este caso con un niño que tenía problemas de aprendizaje. O sea, más parece psicología educativa, pero en realidad ya es psicología clínica, ¿no? Este aspecto. Y después de 1907 el interés se centró en el diagnóstico de presos, ¿no? Y recordemos las diferencias individuales, ¿no? De Cattell, de Galton. Entonces ellos empiezan a evaluar presos y pues acá empiezan a sacar también un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque cada preso es diferente. Pero ¿por qué con presos? Porque pues era más fácil también, ¿no? Y sí o sí tenían que acceder. O sea, no se podían negar, no se podían decir, no, yo no deseo, no, ya eres preso, tienes que aceptar, algo así, ¿no? Y acá es donde se empieza a despertar el interés por la investigación y la psicología en personas adultas recién en ese momento, ¿no? Porque recordemos, nuevamente les digo, la psicología clínica empieza con Whitmer, pero que empieza a evaluar a niños con problemas de aprendizaje, no como pensaríamos. Pero recién cuando se ve a presos y se los evalúa, recién empieza a surgir el interés por ya las personas adultas, ¿no? Y la investigación también en este rubro. ¿Ok? Ya.
Entonces acá tenemos dos datos importantes. Leimer Whitmer como el fundador, el creador, el primer psicólogo clínico, no tanto el creador, sino el primer psicólogo clínico, ¿no? Considerado psicólogo clínico. Número uno, y número dos, que pues el interés empieza a centrarse ya en los adultos con la evaluación de presos y se despierta también la investigación y todo eso, ¿no? Okay. Siguiente. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entre las dos guerras, ¿no? Recordemos las dos guerras, bueno, la Primera Guerra Mundial, 1918, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, 1941. Entonces, esto también es clave. Siempre pensamos, no, pero ¿para qué la guerra? No, la guerra no sirve. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Pero en realidad, aunque no lo crean, lo bueno que trajo las dos guerras mundiales es justamente la aparición de la psicología clínica como tal, ¿no? De pronto no sé si sin esas guerras hubiera aparecido, no hubiera aparecido hasta después, ¿no? ¿Ya? Con la guerra se diseñaron pruebas para evaluar la inteligencia, o sea, y estas pruebas para evaluar inteligencia no es para evaluar la inteligencia de las personas comunes y corrientes, ¿no? Sino de los soldados en realidad. Porque justamente ahí querían reclutar, ¿no? Y querían ver si esta persona podía entrar a la armada o no podría entrar, ¿no? Si tenía las capacidades o no. Entonces, acá hay dos pruebas, ¿no? El Army Alpha y el Army Beta, que pues obviamente ya no se usan ahora, porque ahorita no estamos en guerra, aunque sí, ¿no? ¿En qué países hay guerra? En Ucrania, ¿no? Todavía lamentablemente, ya bueno. Pero ya no creo que se usen estas pruebas, ¿no? Pero esas pruebas surgen justamente para evaluar a los soldados, ¿no? Y ver si es que son aptos o no son aptos para estar en la guerra. Hacia 1930 había en Estados Unidos, ¿no? 50 clínicas psicológicas, o sea, imagínense, ¿no? Qué rápido creció. Acá en el Perú, en 1930, bueno, no lo sé, ¿no? Habría que investigar un poco sobre esto. De pronto ya fue después, ¿no? Porque la primera universidad que empieza a impartir psicología como tal, la carrera de psicología, es San Marcos, ¿ya? Y me parece que todavía no era en el 1930, ¿no? Entonces, y al menos una docena de clínicas de orientación infantil también, ¿no? O sea, como que veían el tema del niño y del adolescente bastante. Y hasta fines de 1930 se estaba operando en todos los campos que actualmente tiene la psicología clínica, ¿no? Recuerden que hemos visto en la clase anterior cuáles eran las áreas de la psicología clínica, ¿no? Y dentro de esto pues hemos tocado la evaluación, ¿no? De evaluar con pruebas a los niños para ver cuál es el diagnóstico. De tratamiento, que nos referimos básicamente a la psicoterapia, pero también puede ser otro tipo de tratamiento, psicoeducación, por ejemplo, ¿no? A la investigación también. Recordemos que es muy importante que todo psicólogo clínico, en realidad debería ser obligatorio, pero no lo es, ¿no? Que los psicólogos clínicos se dediquen a la investigación siempre. Porque no todo se trata de que ya esto es y empíricamente lo demuestro, ¿no? Sino hay que demostrarlo también con pruebas, con investigaciones. La enseñanza también, ¿no? En las universidades, ¿no? El, el curso de psicología clínica. No sé si ustedes les han enseñado un curso de psicología clínica o no. Sí te han enseñado. ¿A ti, Daniela? Psicopatología. Claro, es que lo que enseñan es psicopatología, ¿no? Psicología clínica como tal no. Por ejemplo, a mí tampoco me han enseñado psicología clínica, pero sería estupendo, ¿no? Y pues, por eso es que cuando tú sales de la universidad no sales como psicóloga clínica, sino sales como psicóloga nada más. Y luego tienes que llevar una especialización, una especialidad, ¿no? De psicología clínica. En la consultoría, también como hemos visto, ya, y en la administración, ¿no? Que no es mucho, no es mucho el porcentaje de los psicólogos que se dedican de los psicólogos clínicos, ojo, que se dedican a la administración, porque los psicólogos pues organizacionales están pues ahí, ¿no? De cajón, pero de los psicólogos clínicos que se dediquen a la administración no es mucho, ¿ya? Como ejemplo, ahorita el coordinador de salud mental de la red es un psicólogo, ya, entonces él se dedica a temas administrativos y es psicólogo, eso es administración en psicología. Es la consultoría, ¿no? Que puede ser diverso. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ya nos falta poco para terminar y estamos ya muy cerca.
Acá tenemos un desarrollo explosivo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿por qué año? A ver, no sé. 1941. Claro, o 1945, ¿no? Más específico porque en 1941 todavía estaba la guerra, ¿no? Pero en 1945 ya estaba finalizando. Es que se desarrollaron pruebas de inteligencia, de aptitudes y de personalidad. Claro, recordemos que el antecedente a esto es que con las guerras mundiales, la primera y la segunda, es que ya empiezan a generarse pruebas de actitudes, de inteligencia, todo eso. Pero ya después se generan muchas más pruebas, ¿no? Y también pruebas de personalidad, porque recordemos que como que las pruebas de personalidad no eran todavía vistas, más eran las pruebas de inteligencia. Luego ya fueron las pruebas de personalidad. Y eso surge porque ven que después de la Ajá. guerra, Las secuelas de la guerra. claro, el cambio Claro, de un soldado a después claro, es como que bastante, ¿no? Y dicen, "Mira, ¿por qué?". exacto, ¿no? Y surge también el diagnóstico de estrés postraumático a raíz de las guerras. Claro, ahora el estrés postraumático se da por otras causas traumáticas, obviamente, ¿no? Pero en ese entonces era por la guerra, por lo que te había generado, pues, ¿no? El estar en las guerras, en realidad. Y más si eras soldado, ¿no? Obviamente sí. ¿Y qué pruebas de personalidad ustedes conocen? A ver, aparte de la de Catel, ¿no? Porque Catel mide personalidad también, el 16PF. Milo, El Milon, claro, y el Milon es una prueba muy amplia, ¿no? De 500 preguntas, de 500 y pico preguntas. el, Aunque también el, agotadora. ¿ya le crees que el Milo 4? Ya, claro, y te imaginas hacer una investigación con el Milon. 500 ítems, no, no. Pero bueno, y otra prueba de personalidad que ustedes conozcan. El 95 no sé qué es, Sí, el 99 claro, claro. Por ejemplo, el Big Five también ve personalidad. Claro, de los 5 factores del Big Five, ¿no? Del Big Five también, claro. Y hay diferentes pruebas, ¿no? Ahorita se me han ido de la mente, pero acá les hago una pregunta muy importante. ¿Ustedes creen que la prueba determine el diagnóstico? ¿O cómo lo ven? A ver. no. Yo sí Ujú, no considero que una prueba determine el diagnóstico del ujú, paciente, ujú, porque pueden haber muchas situaciones por las que esté atravesando y puede salir pues que sí, pues es una personalidad ujú, narcisista o no sé, pero no eres así, ¿no? O sea, es manipulable la ujú. prueba, ¿no? Entonces, no es un determinante. Para mí quizás lo más determinante podría ser el hecho de la entrevista como tal. Exacto, ¿no? La prueba es en realidad un auxiliar nada más. Ajá. Claro, no determina, definitivamente no va a determinar pues el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo va a determinar la entrevista, la anamnesis. Y claro, te vales de las pruebas un poco para corroborar ya eso lo que tú has visto en la entrevista, en la anamnesis, ¿no es cierto? Claro. Ahí sí, toda la razón, ¿no? Y muy bien. Y vamos a ver también que el mayor problema al que se enfrentan los psicólogos es el de la oposición entre la ciencia y la práctica profesional, ¿no? Y acá vemos justamente el tema que les vuelvo a mencionar, que tal vez no me voy a cansar decirlo desde la primera clase hasta el final de la clase 16, creo que son 16 clases, ¿no, Daniela? Ya, entonces hasta la 16ª clase le voy a decir el tema siempre de la investigación, ¿no? Que la investigación debe de ir de la mano de la práctica profesional. Y es lo que nos estamos olvidando, incluso yo también como profesional ya me estaba olvidando. Pero claro, es que uno se siente tan cómodo pues atendiendo y todo eso y lo deja de lado. Dice, no, pero ya para qué voy a investigar, si me voy a cansar, encima no me van a reconocer. También vemos el tema económico y el tema de que no te lo reconocen como tal, ¿no? En otros países, por ejemplo, tienen un área de investigación, ¿no? Acá no se ve eso y más es un costo, más que una recompensa, ¿no? Claro, algunos psicólogos lo hacen pues por hobby, ¿no? Pero otros dicen, pero ¿para qué voy a hacer? Si cuáles van a ser mis recompensas, no sé, me voy a cansar, no me van a pagar, voy a perder mi tiempo, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí.
Y acá hay una pregunta importante que surge, ¿no? ¿Qué se debe hacer para que el psicólogo clínico sea al mismo tiempo una persona con orientación científica, que exige datos y evidencia confirmada antes de hacer recomendaciones o de aplicar un tratamiento, y al mismo tiempo sea alguien que esté en el frente tomando decisiones sobre la marcha para ayudar a los pacientes que se encuentren sumidos en graves y complejos problemas cuando el conocimiento producido en laboratorio es prácticamente inexistente? Entonces es una pregunta importantísima en realidad, ¿no? Y hasta de pronto les podría dar unos minutos para que la respondan en hojitas. Porque sí, pues es un poco de lo que hace el psicólogo clínico y de lo que no hace y lo que tendría que hacer, ¿no? Pero no lo hace, pues, ¿no? Nos olvidamos de ese tema científico y más vamos con el tema de la práctica, de lo empírico, ¿no? De lo que funciona. Pero nos olvidamos de investigar, pues, ¿no? Y la investigación es la única forma de demostrar que algo es efectivo. O sea, a mí de qué me vale ahorita acá sentarme y decir, sí, este tratamiento es efectivo, si no lo he comprobado con una investigación, ¿no? O sea, eso queda o cae en saco roto, como dicen, ¿no? Entonces yo tengo que investigar, en realidad. Ya, no les voy a poner esta pregunta, ya, para que no se cansen, pero es muy importante. Igual hay que analizarlo, ¿no? De pronto ustedes cuando tengan tiempo y estén así sin hacer nada, digan, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Hay esa pregunta, ya. Se hacen esa pregunta un día, ¿ya? ¿Ok? Bien. Siguiente. Creo que ahí termina. Ah, no, ya, eso acá es una línea de tiempo de todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Ok? Ok. Entonces recordemos que Wilmengun ya empieza a formalizar las bases, ¿no? Para que se formalice una psicología clínica como tal. Pero él en realidad lo que propone es que la psicología es una ciencia, ¿ok? Porque no era visto como ciencia. Recordemos que la psicología es hija de quién. En la filosofía. Claro, de la filosofía, ¿no? Pero la filosofía es una ciencia en realidad, ¿no? Está considerada como una presciencia, algo así, ¿no? Como un estudio que permite sentar bases científicas en realidad, no tanto como una ciencia, ¿no? Ya. Pero recordando esto, la psicología no era vista todavía como ciencia, ¿no? Digamos, era vista como sociología, algo así, ¿no? Como un arte, como parte de la filosofía, si quieren. Pero ya con Wilmengun es que empieza, ¿no? A gestarse como tal, como ciencia, y porque él también establece o formaliza la psicología experimental, ¿no? Recordemos que pues, la psicología experimental tenía sus estudios, ¿no? este, experimentales en realidad, no eran. Ahora lo que se hace es investigación cuasi experimental, a lo mucho llegamos los psicólogos, ¿no? Pero investigación experimental es bien difícil, ¿eh? Aunque sí se hace, pero es bien complicado, ¿no? La investigación experimental tiene otros métodos, otras formas, ¿no? Hay que seguir rigurosamente la ética también de la psicología, de la investigación experimental como tal, ¿no? Luego recordemos que el primer centro de pruebas psicológicas es establecido por Galton, ¿ya? Y acá a Galton se le considera como el padre de las pruebas psicológicas. O sea, ¿quién es el padre de las pruebas psicológicas? Galton. Ajá. Galton no es otra persona que Galton, ¿no? Y acá también habría que hablar sobre las pruebas psicológicas, ¿saben por qué, colegas? Porque si nos ponemos a pensar y analizar las pruebas psicológicas propias del Perú, son pocas. Sí hay, sí hay, pero la mayoría es una copia del extranjero, ¿no? De Estados Unidos, de Francia. Son adaptaciones, son variaciones, ¿no? Pero no hay una prueba como tal. Recuerdo que hace como un mes, no más 2 meses, ya en octubre, me dijeron, ¿esperamos que pase eso? ¿O sí? ¿O está interfiriendo? No Sí. interfiere. Ah, ya, ok, ya, ok. Recuerdo que la universidad, la UNCH, me dijo, ¿no? Usted podría crear una prueba en 5 días, algo así, ¿no? Me dieron un plazo, una semana, para evaluar aptitudes y para evaluar orientación vocacional de los alumnos que ingresan a la UNCH.
Y yo le digo, pero en 5 días no se puede crear nada, porque para hacer una prueba es un proceso bastante riguroso, no hay que conocer el marco teórico, la metodología, los fundamentos epistemológicos, y es bien complejo, o sea, no es que tú creas una prueba, ahorita voy a crear 10 preguntas y ya está mi prueba, no es así, ¿no? Entonces obviamente le dije, pues no, yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Es muy complicado. Incluso uno que maneja pruebas, yo creo que también se le haría complicado, ¿no? Porque es una investigación en realidad, no surge así de la nada, ¿no? Entonces ya recordando que el padre de las pruebas psicológicas es Galton, ya ok, y Cattell también en 1890 luego, ¿no? Con las diferencias individuales de Cattell. Galton también propone diferencias individuales, Cattell también, ¿no? Y luego Kraepelin también está en nuestra línea de tiempo. Recordemos que Kraepelin ¿qué cosa? ¿Es psicólogo? No, abogado. Es psiquiatra. El que es abogado es Alfred Binet. Alfred Binet, ¿no? Entonces, Kraepelin acá, ¿qué cosa oficializa o qué cosa El DSM. el DSM, claro, el Manual de Diagnóstico de Salud Mental. Y luego Alfred Binet, ¿no? En 1896, él sí es abogado y él genera las pruebas para niños con habilidades diferentes, ¿no? O con discapacidad intelectual, que ahora le llamamos, ¿no? Que su prueba es el Stanford Binet, recordemos, ¿no? ¿Ok? 1896. Sigmund Freud, que en realidad Sigmund Freud no era psiquiatra, Sigmund Freud era neurólogo más bien, ¿no? Solamente que le interesó este tema, pues, ¿no? Y de ver de que por qué es que los doctores, los médicos de su tiempo veían como la enfermedad mental como otra cosa, ¿no? Todavía no lo veían como él lo veía. Él sí lo empezó a ver ya más como temas psicológicos, Sigmund Freud, ¿no? Bueno, Leimer-Wimmer en 1896, que recordemos quién es Leimer-Wimmer o como que está considerado Como la como el primer psicólogo clínico, ¿no es cierto? El primer psicólogo clínico, Lyme. Leimer-Wimmer, en 1896, y él oficializa la primera clínica psicológica del mundo, ¿no? O sea, si preguntamos cuál es la primera clínica psicológica del mundo, Es de Lyme. sí, Leimer-Wimmer, ¿no? Lo fundó todo eso, ¿no? Incluso la primera revista de psicología clínica que se llama The Psychological Clinic, ¿no? En 1907, ¿no? Luego la Segunda Guerra Mundial, ya el nacimiento como tal de la psicología clínica, hasta la actualidad, ¿no? Pero recordemos que hay una explosión a partir de la Segunda Guerra Mundial y actualmente no estamos en ese nivel de explosión, no estamos como que nos hemos acentuado y estamos así como que sin hacer nada, ¿no? como que dormidos, algo así, ¿no? ¿Qué nos está pasando a los psicólogos? Estamos como dormidos. Comemos algo para despertarnos, ¿qué hacemos? A ver, y los psicólogos peruanos específicamente, ¿no? Como que, y ustedes si se han dado cuenta, por ejemplo, esta ley del psicólogo, ¿no? Sí nos favorece, pero también hace, o sea, como que nos reta, ¿no? Porque no es fácil dar un diagnóstico, chicas, o sea, no es fácil, no es fácil que tú seas la primera persona, el primer profesional y no el médico, el que establezca el diagnóstico. Esta es una responsabilidad grandísima, mayor, ¿no? Pero es lo que estamos pidiendo y lo que ya lo tuvimos ya. O sea, por eso digo, o sea, ¿en qué nos hemos metido? Ya no queremos. Y ahora se viene más responsabilidad y también saber más, pues, ¿no? Esto te reta a que estudies, a que investigues, a que estés seguro casi al 100%, porque no existe un 100% como tal, de que el diagnóstico que le estás poniendo a esa persona le corresponde. Y para eso tienes que ser muy riguroso, ¿no? Desde la entrevista, la evaluación, todo. ¿Ok? No, ya no es así como que, ya, el psiquiatra que le dé el diagnóstico, ¿no? Yo solamente lo Y continúo le nada echo más, la ya no. culpa al psiquiatra. Ya no, ya nos hemos puesto una soga al cuello, pero en realidad eso nos sirve para investigar más y para capacitarnos, ¿no es cierto? Para leer. Y ahora sí van a salir pues Ujú. personas y van a decir, el psicólogo me ha diagnosticado Claro. y me ha puesto una etiqueta que no creo que me corresponda Ujú.
Y los psiquiatras obviamente van a salir a decir que no, pues es cierto, que no están bien. Que no está bien, que por qué han aprobado esa ley, que no, nunca debieron de diagnosticar ustedes. Porque hay ese tema entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Hay ese tema. Como que esa riña, algo así, ¿no? Y porque si vemos la línea de tiempo también, pues vemos que Kai Kraepelin, ¿no? Está en esa línea de tiempo de la psicología clínica, imagínense, pero está. O sea, y no lo digo yo, no lo dice la historia de la psicología clínica. Y está Sigmund Freud también, que es médico, que es neurólogo incluso, ¿no? Entonces, ¿o qué hacemos? Los quitamos. Pero es que no es lo que yo quiero, o que lo que ustedes quieran, ¿no? Sino es lo que está en los libros, en la bibliografía, ¿no? De la historia de la psicología clínica y los tenemos que poner, pues, ¿no? Uh-huh. Aparte creo que eso ellos respaldan porque ellos han hecho material para que los Para, psicólogos claro. Uh-huh. lo trabajen y no tal como los psiquiatras, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 muy bien. Uh-huh. Ok, entonces vamos a dejarlo acá. Creo que hay un video que le he pasado a Daniela, que es como un resumen de todo lo que hemos hablado. Todos. Luego vamos a hablar un poco de este video, ¿ya? Desarrollamos la lectura, hacemos el post-test y terminamos por hoy día, ¿ya? ¿Ok? Uh-huh. Ya nos falta poco ya. Sí, para que lo publiques, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta, vamos aprovechando si hay alguna pregunta o algún comentario. Por ahora no, ya, ok, estamos bien, estamos bien. Ay, hay una procesión ahorita. Hay fiesta. ¿Mm? Hay fiesta. Siempre, ¿no? Pero yo pienso que acá en Ayacucho debemos aprovechar eso como que para ver, ¿no? Hacer investigaciones sobre eso, chicas, ¿no? Y ya no copiar tanto lo que hacen en Lima, en el extranjero, sino centrarnos en lo de nosotros. Ser originales. A mí me gusta mucho Ayacucho porque es un lugar muy original. Por ejemplo, ahora hace poco han sido los bolivarianos y toda la cultura ayacuchana. No han traído nada de Lima, o sea, ¿no? Ellos son propios. Sí, porque Uh-huh. eso todo, incluso los profesores de Lima dijeron Uh-huh. que sí, ellos iban a traer los bailarines de allá, Ya. pero los profesores de Ayacucho dijeron no, porque tenemos gente, tenemos masa que puede contribuir Uh-huh. en este trabajo. Pues, Ok, vamos a seguir hablando de eso, a ver un ratito, vamos a ver el video. Uh-huh. Dani, Ay, no sé, lo siento, muy lento. Dani. Ser curioso e inferior al hombre. Y ahora, estos son los gajes de la virtualidad, así que no hay problema, ¿no? Vamos a tomarlo con mucha calma. ¿Es esto? Sí, ese de ahí es, ajá. Ya un ratito voy a... ¿Estás proyectándolo? Ah, ya. Uh-huh. Un momento, ¿ya? No me responde la coma. No me responde. Sí. En todo caso, si no lo dejamos, Dani. ¿Es el psicólogo? Sí, ese de ahí es, ajá. Ya, lo voy a proyectar. No, hay uno que se está interfiriendo. Es esa, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y ahora sí. Ahora ya.
volverse está muy bien numerosa, asustar. la familia Se está filtrando. Sí. Se está filtrando de ya, ¿no? No, de ahí no es nada. Hazlo más pequeñito. Para que suene un momento. Hay un video. Acá. Es esa de... Ah, esa es la que se está, y la historia de Moisés todavía. Y Y aparte se congela la compu. Y ahora sí, de nuevo. claro que sí. Ay, no, me Yo estresa. para el inicio yo te voy a poner. Ay, no. Salió. ¿No? Lánzala. Ya atentas, por favor. Ya, ahora sí. Psicología clínica, su historia e importancia en el ser humano. Para conocer su base teórica, debemos conocer su historia. Del siglo I al siglo VI, los primeros en definir al ser humano y la naturaleza del pensamiento fueron los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, entre otros. En la época del oscurantismo, en la época medieval, se le atribuía como trabajo del diablo a los infortunios, desastres naturales y enfermedades. En el siglo XVI, con el inicio del Renacimiento, se comienza a aceptar la medicina en la Revolución Científica. Durante la Revolución Francesa se da el surgimiento de los intereses humanos, la atención al enfermo mental, beneficio de libertad e igualdad a los dementes. Al finalizar la revolución, construyen el primer hospital, donde su prioridad eran las personas en retiro y en busca de reposo. Teniendo en cuenta el primer laboratorio en 1879, se pudo establecer tratamientos para las deficiencias de desarrollo infantil y así, tras varios años, establecer un método clínico. Pero si se quiere dar una fecha a su inicio, en 1896, Leiner Widmer fundó la primera clínica, donde empezó a definir el rol clínico del psicólogo como científico. Simultáneamente, en 1896, Sigmund Freud llamó al psicoanálisis a su propio método clínico, y con ello se provocó una ruptura con la tradición neuropatológica, lo que permitió el inicio de la psicología clínica, ya que este autor pasa de considerar una base biológica a una biográfica. Los dos, Freud y Widmer, incluyeron tratamientos como función principal, pero el psicodiagnóstico y la investigación fueron las mayores señas del psicólogo clínico en ese tiempo. En el siglo XX surgieron innovaciones psicodiagnósticas, como las pruebas de inteligencia, siguiendo la escala de Wechsler, el MMPI y una serie de pruebas proyectivas. Clifford Beers, ex paciente de un hospital psiquiátrico, publica un libro sobre el abuso que se les daba a los pacientes y estableció lo que se conoce actualmente como la Asociación Nacional para la Salud Mental. En 1917, los psicólogos clínicos se empezaron a organizar bajo ese nombre, la fundación de la American Association of Clinical Psychology. La función principal del psicólogo clínico es el diagnóstico, tratamiento y la investigación de los problemas relacionados con el comportamiento humano. ¿Qué se busca? Explicar y comprender las razones que impulsan a las personas a actuar como lo hacen, prever los comportamientos, encontrar el medio y modificar la conducta. Se acreditó en el año 1945 en los Estados Unidos de América por una certificación legal que fue reconocida como una especialidad. Este mismo año fue muy relevante porque se dio la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el retorno y la readaptación de millones de personas. Aunque los psicólogos han tratado una serie de terapias que se han hecho necesarias para crear un sistema de formación en psicología clínica, esta también ha sido respaldada por una serie de instituciones, como lo es la APA. Frente al modelo de Boulder, se enfocaba en lo que los autores denominaron la Santa Trinidad, es decir, investigación científica, evaluación psicodiagnóstica y el tratamiento psicoterapéutico. A partir de esto, la APA promulgó el Código Ético para los Psicólogos Clínicos. Hacia el año 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría aprobó la resolución como una especialidad a favor de la psicología clínica. Luego, hacia
el año 1959, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgaba un reconocimiento legal al psicólogo clínico como la determinación de la enfermedad mental. En Colombia se encuentran teóricos destacados que Ya, sustentan hasta ahí la nada más. aparición de la Ahí psicología es de en Colombia Colombia. ya. Ese video es de Colombia. Pero bueno, hay varios datos que acá hemos visto que yo no los he tocado, ¿no? Dentro de esos datos, ¿cuáles estaban, por ejemplo? El prisionero, bueno, el que estaba en la cárcel. Que escribió como que un manual, algo así, ¿no? Ya, ok, muy bien. ¿Qué otra? El primer hospital. El primer hospital. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue el O- primer hospital. ok, también la APA, ¿no? ¿La APA en qué año? En 1917, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué es lo que la APA nos respalda hasta ahora? Para hacer los trabajos de investigación, para el código de ética, para todo en realidad, ¿no? Para hacer informes. La APA es lo que tenemos que leer de pies a cabeza en realidad, porque es lo que nos respalda, es lo que nos da el sustento, el marco, algo así, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa se mencionó? A ver. Aunque bueno, lo importante ya lo hemos dicho, ¿ok? Lo importante lo hemos dicho, lo importante está en las diapositivas. Ahora yo creo que hacemos de una vez el post-test, ya para que quede ahorita fresco. No sé si puedes pasar las preguntas, Dani. Ya. Para que lo hagan. Recuerda que eso no es con nota, o sea, no es para que les ponga una nota de 0 a 20, nada, ¿no? Sino solamente es para ver si es que han aprendido o no. Así de simple. Ajá. Me pasa ese documento por revisar. Ujú. Ok, les doy un tiempo de 15 minutos ya, hasta las 8:45. Igual no hay preguntas, ¿no? No, en el chat. ¿No? Ya, está bien. Vamos a ver. La semana pasada, ese mismo documento no lo tienes. No, No no me me cae. Claro, es un documento de la primera clase en realidad. Ujú. Pero lo que sí el internet está un poco lento, ¿no, Daniela? Sí, Tal vez por demasiado. la hora, no lo sé, ¿no? Porque... Ujú. no vuelvo a guardar. Mi documento. Igual como nadie está escuchando.
No, igual como todos están, creo que ahorita en otras cosas, no, no hay problema, o sea, nos podemos demorar un poco. Desactivo los micrófonos. A ver si desactivo. Ujú. Ok. ¿Te llegó? Ya, me acabo de llegar. Luego puedes proyectar las preguntas. O envíalo al grupo de WhatsApp. Ay, perdón, ya ahí está, chicas. Hola, ¿podría dar las indicaciones como están en el Zoom, por favor? Ok, ok. Ya estoy. Ya. Sí, en estos momentos acaba de pasar un post-test. Recuerden que la primera clase ya había colocado las mismas preguntas que era el pretest. Y ese es el post-test que es ya la unión de la clase pasada y esta clase. Y para que ustedes puedan responder, ¿no? Lo que ya han escuchado de las clases.
¿Terminaste, Jessy? Ay, ¿tú también? Ok, ya falta Dani nomás entonces. No te sientas presionada, Dani, por favor. Ya acabé ya. Ah, ya, muy bien, ya. Igual me entregan, sí, no es necesario que pongan sus nombres, o si lo pusiste, bueno, excelente, pero bueno, no es necesario porque este es un post para... Cuando me inscrito en la anterior clase, no lo pude llegar a ver. De esta Ujú. clase lo he respondido normal. Ah, ya está bien, ajá. Ya no te preocupes. Ah, muy bien, acá tú bien sincera ya. Pero sí, está muchísimo mejor que la primera vez, ajá. Ya. Ya que a ver. Ujú. Ujú. Acá tiene 20. ¿Tuyos, Jessy? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Ya, excelente, muy bien. 08. No, tienes 16. 16, ajá. Ujú. Ok. Ajá. Entonces Wilhelm Wundt no es el primer psicólogo clínico. No. Es Eimer Wiener. Ajá, Widmer, Laime Widmer, ajá. Ok, sí. ¿Y tú también? ¿Cuál es su nombre? Grace. Grace, ya, entonces Grace también, ¿no? O sea, para hacer tu primera clase respondió bien. Ujú. Las 3 preguntas que has respondido están bien, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a hacer lo de la lectura. Y bueno, me dicen que no lo han leído, ¿no? ¿O sí han leído la lectura? Porque, ya, a ver, les voy a dar, esta es la lectura, ¿no? Se llama La brecha entre la investigación y la práctica clínica hacia la integración de la psicoterapia. Esto está más orientado a la psicoterapia, pero recordemos que la psicoterapia es parte de la psicología clínica también, ¿no? Está dentro de una de las áreas, del área de tratamiento en realidad, ¿no? Entonces, sí corresponde. Y acá tenemos un tema bastante común que ya le he mencionado en la clase pasada y esta clase también, ¿no? Que existe una separación, algo así, entre lo que hace el psicólogo clínico en su práctica, ¿no? Empíricamente, y entre la investigación, ¿no? O sea, trabaja empíricamente, no atiende pacientes, hace sus tratamientos, pero investiga poco. Y de esto trata la lectura. Entonces, a ver si le damos una leída rápida, así de 10 minutos, menos, de 7 minutos. ¿Cuántas hojas son 10. 10, ya. Una hoja por... 2 hojas por minuto será, en 5 minutos. A ver, vamos a leerlo un poquito y a ver, luego opinamos, ¿ya? Así rápido. Es que justamente por eso la idea es que estas lecturas ustedes ya lo lean. Cosa que venimos acá y simplemente comentamos, ¿ya? Pero como no lo han hecho, entonces lo vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces les doy, a ver, unos 10 minutos, ¿ya? 10 minutos para leerlo. Ok. No son muchas hojas, no son muchas hojas.
Creo que ya, chicas. Hasta lo donde hemos leído, ¿no? Tal vez no han terminado de leer, pero hasta donde han leído qué es lo que opinan, qué pueden comentar acerca de esto. Ya la lectura está bien interesante. Yo pienso de que si no lo han terminado de leer, complétenlo, para tener una visión más amplia, ¿no? De esto que estamos hablando, que justamente es la brecha entre la investigación y la psicología clínica, específicamente en el tema de la psicoterapia, ¿no? Y que es muy importante. Entonces, no sé, sus opiniones, sus comentarios, cualquier cosa, ¿no? que se les venga a la mente sobre la lectura. Bueno, dentro de la lectura dicen que la psicoterapia ha agarrado bastante fuerza. Sí. ¿No? Y que pues ha sido parte de la psicología. Y que en un tiempo se ha sobrevalorado porque no hay investigaciones como tal, ¿no? Ok. Pero sobrevalorado, ¿qué cosa quiere decir? Que se le ha dado demasiada importancia de pronto, ¿no? Claro. Y que sí, pues sí ha habido evidencia de mejora en la aplicación de la psicoterapia, ¿no? Claro, claro. Claro, dicen que se ha sobrevalorado porque pues como que se ha visto la mejora de los pacientes, sí es verdad, pero esto no se ha esquematizado en una investigación, se ha dejado así nada más. Y ese es el problema, ¿no? Ya, a ver, Dani, un comentario, cualquier cosa. A ver, en conclusión, creo que este artículo nos muestra el interés que nosotros debemos de tomar debemos de tener y tener en cuenta también es cuando nosotros podemos realizar investigaciones, pero ya basados y centrados más que nada en la psicoterapia que estamos haciendo con nuestros usuarios. Entonces, para ello cosa que de repente no se ve mucho, ¿no? Para ver, para mezclar el tema de lo que nosotros hacemos con el arte que estamos haciendo, ¿no? En las psicoterapias, si estos son funcionales o no. Entonces, Claro, ahí habla mucho de que la psicoterapia es el conjunto del arte con la ciencia. Y porque es cierto, el psicoterapeuta, bueno, no sé si ustedes han conocido psicoterapeutas, pero hay un tema que se llama el self del terapeuta, y que no es otra cosa que la persona del terapeuta. Y el terapeuta tiene que ser íntegro en todo lo posible. Es como que, claro, no existe la perfección en los seres humanos, eso es imposible, no decir que tú eres perfecto, pero en la medida de lo posible, si eres psicoterapeuta, tienes que ser casi perfecto. Entonces, por ejemplo, evitar ciertas cosas, ¿no? que de pronto para otras personas sí estaría bien, pero exponerte, ¿no? Es algo así, como que imagínate ver a tu psicoterapeuta en una discoteca que se ha embriagado, ¿no? Así todo así mal y todo eso. ¿Tú con qué concepto te vas del psicoterapeuta? Claro, claro, y encima estás tratando a pacientes con adicción, ¿no? Es como que una incongruencia. Entonces, lamentablemente, y sobre todo lo digo porque acá en Ayacucho es un pueblo muy chiquito y todo eso, uno tiene que tener bastante cuidado. O en todo caso salgo a lugares muy reservados, a la casa de mis amigos, ¿no? Y evito cámaras y todo eso, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? Y en Lima es otra cosa, pero sí, o sea, ese es el tema, el ser del terapeuta es bien importante, ¿no? Entonces, tiene que tener características, no solamente académicas, sino características de su personalidad, pues, ¿no? Para que pueda llegar a los pacientes. Y ahí decía, ¿no? que en psicoterapia sí ha habido poca investigación. Y si ustedes analizan el tema de la investigación en psicoterapia, se van a dar cuenta que hay un montón de artículos científicos y de investigación en lo que es terapia cognitivo-conductual. Y pensamos, ¿no? No, como en psicoterapia cognitivo-conductual sí hay artículos científicos y todo, esta psicoterapia es eficaz, ¿no? En el tratamiento y es la que mejor funciona y hasta algunos terapeutas cognitivos conductuales dicen no es la única, ¿no? No hay más. Si vamos a hablar de psicoterapia solamente hablemos de terapia cognitivo conductual porque las demás no valen, algo así, ¿no? Ya.
Pero no es cierto, o sea, acá no interesa la psicoterapia que tú hagas o el enfoque que tú tengas, sino lo que interesa es la formación que tú tienes como el ser del terapeuta, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres un psicoanalista, pero muy leído, bastante versátil y que hace investigación en psicoanálisis, pues excelente, ¿no? Bienvenido. Ninguna psicoterapia entonces puede desmerecer. Acá no podemos decir, no, el psicoanálisis no vale, o ya está desfasado, ya es antiguo. No podemos hablar así, ¿está bien? Porque ahorita existe el neopsicoanálisis. Y si tú conversas con un neopsicoanalista, sabe un montón, ¿no? Entonces ya se ha empapado y existen nuevas corrientes y todo eso. Pero definitivamente, chicas, yo no sé si ustedes van a ser psicoterapeutas, que sería lo ideal en realidad, ¿no? Pero en todo caso, si lo van a hacer, piensen siempre en hacer investigación, ¿no? Incluso las universidades les van a exigir. Hay ahorita especialidades, segundas especialidades. Esta no es una segunda especialidad, es una especialización. Y también es válido, por si acaso, ¿eh? Porque ahorita están pidiendo en los trabajos, por ejemplo en la red Solugamanga ahorita ha sacado su convocatoria, y lo que pide como requisito en la convocatoria no es una segunda especialidad, no es una maestría, simplemente dice una especialización en salud, en psicología clínica incluso, ¿no? O sea, justo lo que ustedes están formando, pues, ¿no? Entonces está excelente, ¿no? Pero cuando hagan una segunda especialidad les van a exigir el estudio de caso, ¿no? Les van a exigir el estudio de caso. Y esta es una investigación, pues, ¿no? El estudio de caso. En la terapia que tú manejes, ¿no? Sea psicoanálisis, sea cognitivo-conductual, o simplemente un estudio de caso sin psicoterapia también puede ser, ¿no? ¿Ok? Bueno, creo que nos quedamos acá. Ahora sí, no sé si habría otro comentario más, algo para reforzar o ya lo quieren dejar acá. La siguiente clase va a ser el 20... A ver, dime la fecha exacta, Dani. El 25 es Navidad y es miércoles, ¿no? Y entonces el 26. Ok, entonces ese día nos reunimos, si viajan yo les voy a entender por completo, ¿no? Igual las clases van a estar grabadas. Solamente que sí les pediría que hagan lo posible por venir, porque ese día vamos a tener nuestro compartir, ¿no? Y va a estar acá Jonathan, creo, ¿no? Entonces ya. El 26, hagan lo posible, va a estar bonito. Incluso vamos a terminar la clase un poco antes, ¿ya? Para hacer compartir. Hubiéramos hecho intercambio de regalos, pero todavía no nos conocemos mucho. Y al final los intercambios de regalos no resultan como que nosotros queremos, ¿no? Nos regalan cosas que no necesitamos y por las puras. Entonces el compartir va a estar bien, ¿ok? Bueno, acá nos quedamos. Entonces gracias igual a las personas que nos han estado escuchando de manera virtual. Okay. ¿Y han hecho una pregunta? Sí. Ah, ya, el cuestionario, perfecto. A ver, ya, luego lo veo. Ah, sí, ahí veo las respuestas del cuestionario. Muy bien, excelente. Ya, bueno, nos quedamos acá entonces. Colegas. No sé si hay alguna pregunta o algo, por si acaso, no lo sé, no, Dani, no sé.